Tras la independencia, Simón Bolívar asumió el control del Perú y delegó funciones en un consejo de gobierno con figuras como Unanue y Santa Cruz. Bolívar propuso una federación de los Andes, pero tras su salida en 1826, los liberales peruanos iniciaron una rebelión en 1827 que derrocó su régimen. José de la Mar asumió la presidencia y en 1828, Perú invadió Bolivia, acabando con el régimen bolivariano en ese país. De 1828 a 1829, Perú libró una guerra con la Gran Colombia, que terminó en empate y con la muerte de Bolívar. La Gran Colombia se disolvió. En Perú, liberales como Lamar y Orbegoso, querían un gobierno democrático y reformas, mientras que los conservadores como Gamarra, preferían un régimen autoritario. Se aprobaron las constituciones de 1828 y 1834. Hubo tensiones por la separación de Bolivia y propuestas de federación o anexión. Santa Cruz, presidente de Bolivia, promovió la federación, mientras en Perú estalló una guerra civil con rebeliones de Bermúdez en 1834, y Salaverry en 1835. Orbegoso recurrió al apoyo de Santa Cruz para sofocar las revueltas. En 1835, Andrés de Santa Cruz, presidente de Bolivia, invadió el Perú con el apoyo de Luis José de Orbegoso. Los peruanos, liderados por Gamarra y Salaverry, resistieron, pero Gamarra fue derrotado en Yanacocha y Salaverry, tras ganar en Uchumayo, fue fusilado en Socabaya en 1836. El 15 de junio de 1837, Santa Cruz creó la Confederación Perú-Boliviana, pero Chile, temeroso, se alió con los peruanos opositores a Santa Cruz, formando el Ejército Unido Restaurador. En 1839, los restauradores ganaron en Yungay, disolviendo la Confederación y unificando el Perú. Tras la disolución, Gamarra, miembro del Ejército Restaurador, fue elegido presidente en 1839 e instauró un gobierno conservador con la Constitución de 1839. Sin embargo, su intento de dominar Bolivia resultó en la derrota y muerte de Gamarra en la batalla de Ingaví el 18 de noviembre de 1841. La guerra terminó en 1842 con la firma de la paz bajo Manuel Menéndez. La inestabilidad política continuó con varios golpes de Estado, destacando a Juan Crisóstomo Torrico, Francisco de Vidal y Manuel Ignacio de Vivanco, quien se autoproclamó supremo director de 1843 a 1844. Vivanco, un conservador estricto, perdió apoyo, lo que llevó a la revolución de Domingo Nieto y Ramón Castilla, quienes vencieron en Carmen Alto el 22 de julio de 1844, restaurando el gobierno de Menéndez. En 1845, Ramón Castilla asumió la presidencia hasta 1851, siendo el primer gobierno republicano en completar su mandato. Durante su gestión, promovió la exportación de guano, lo que trajo prosperidad temporal, y abolió la esclavitud. Sin embargo, esta prosperidad fue efímera, llamada prosperidad falaz, que es una percepción engañosa de la riqueza, según Basadre. En 1851, José Rufino Echenique asumió la presidencia, pero su gobierno fue marcado por corrupción y cayó tras la revolución liderada por Castilla en 1854. Echenique renunció tras la derrota en La Palma en 1855. En su segundo mandato desde 1855 a 1862, Castilla impulsó el progreso con ferrocarriles y alumbrado a gas. El Perú ganó la guerra contra Ecuador de 1858 a 1860, y enfrentó una guerra civil de 1856 a 1858 tras la Constitución Liberal de 1856, rechazada por los conservadores. Castilla triunfó y en 1860 promulgó la Constitución Moderada, que duró hasta 1920. En 1862, Miguel de San Román asumió la presidencia, falleciendo poco después y siendo sucedido por Juan Antonio Pezet desde 1863 a 1865. En 1864, España ocupó las Islas Chincha, y Pezet intentó resolverlo diplomáticamente, lo que fue visto como debilidad.
Esto provocó una revolución liderada por Mariano Ignacio Prado, quien derrocó a Pezet, declaró la guerra a España y venció en la batalla del Callao el 2 de mayo de 1866, reafirmando la independencia del Perú. Prado intentó legalizar su mandato con la Constitución de 1867, pero esto provocó una revolución liderada por Pedro Díez-Canseco y José Balta, que derrocó a Prado en 1868 y restauró la Constitución de 1860. Díez-Canseco asumió provisionalmente, y luego Balta fue elegido presidente. Durante el gobierno de Balta desde 1868 a 1872, se firmó el Contrato Dreyfus para vender guano, lo que permitió grandes préstamos para obras como el Ferrocarril Central, pero creó problemas financieros. En 1872, la elección de Manuel Pardo como presidente civil provocó la rebelión de los hermanos Gutiérrez, quienes asesinaron a Balta. La población se levantó contra ellos, acabando con el primer militarismo. Manuel Pardo y Lavalle fue el primer presidente civil del Perú desde 1872 a 1876, e impulsó reformas como la educación primaria gratuita y la expansión ferroviaria. Sin embargo, la economía sufrió por la sobreexplotación del guano, y al estatizar el salitre generó tensiones con empresas de Chile e Inglaterra. En 1873 firmó el Tratado de Alianza Defensiva con Bolivia para proteger sus territorios. A pesar de sus reformas, la economía siguió en declive, y al reducir el presupuesto en defensa, el Perú quedó vulnerable. Cuando Mariano Ignacio Prado asumió en 1876, el país estaba en crisis económica, lo que facilitó la Guerra del Pacífico en 1879. La Guerra del Pacífico comenzó por un conflicto entre Chile y Bolivia, e incluyó al Perú por su alianza con Bolivia. El 5 de abril de 1879, Chile declaró la guerra al Perú. En la fase naval, el Perú resistió hasta la muerte del almirante Miguel Grau en la batalla de Angamos el 8 de octubre de 1879. En tierra, el ejército peruano perdió en San Francisco, Tacna y Arica, donde Francisco Bolognesi resistió heroicamente hasta caer el 7 de junio de 1880. Tras la ocupación de Lima en enero de 1881, Andrés Avelino Cáceres lideró la resistencia en la sierra, pero fue vencido en Huamachuco en 1883. El gobierno de Miguel Iglesias firmó el Tratado de Ancón el 20 de octubre de 1883, cediendo Tarapacá y dejando Tacna y Arica bajo administración chilena. Tras la Guerra del Pacífico, empezó la reconstrucción nacional bajo el segundo militarismo, donde los caudillos militares retomaron el poder. Miguel Iglesias gobernó de 1883 a 1885, pero su impopularidad llevó al general Andrés Avelino Cáceres, héroe de la resistencia, a liderar una guerra civil de 1884 a 1885, que terminó con Iglesias renunciando. Cáceres asumió la presidencia de 1886 a 1890 y enfrentó la reconstrucción económica con reformas fiscales. En 1890, Remigio Morales Bermúdez asumió, pero murió en 1894, y Cáceres volvió al poder sin apoyo. Nicolás de Piérola lideró la coalición nacional, atacó Lima en 1895, y Cáceres renunció. Tras esta guerra civil, Piérola fue elegido presidente. El gobierno de Nicolás de Piérola desde 1895 a 1899, reorganizó el Estado y dio inicio a la República aristocrática. Eduardo López de Romaña desde 1899 a 1903, impulsó la economía, y Manuel Candamo desde 1903 a 1904, murió en el cargo. José Pardo desde 1904 a 1908, reformó la educación, y Augusto B. Leguía desde 1908 a 1912, resolvió disputas con países vecinos como Brasil y Bolivia. En 1912, Guillermo Billinghurst promovió reformas laborales, pero fue derrocado en 1914 por Óscar Benavides. Pardo volvió en 1915, y enfrentó conflictos sociales. Leguía dio un golpe en 1919 y gobernó el oncenio desde 1919 a 1930, modernizando el país, pero acumulando deudas y restringiendo libertades.
En 1930, la crisis y descontento llevaron a su caída con el levantamiento de Luis Sánchez Cerro. Luis Sánchez Cerro lideró una junta militar, enfrentando crisis y oposición aprista. Dimite en 1931, y David Samánez Ocampo organiza elecciones, que Sánchez Cerro gana. Su gobierno reprime al aprismo, enfrentando disturbios como la Revolución de Trujillo de 1932. Fue asesinado en 1933, y Óscar Benavides asume el gobierno, resolviendo el conflicto con Colombia. En 1939, Manuel Prado es electo y gobierna hasta 1945, manteniendo proscrito al aprismo y alineándose con los aliados en la Segunda Guerra Mundial. En 1945, José Luis Bustamante llega al poder, pero en 1948, Manuel Odría lo derroca, instaurando una dictadura. Gobernó autoritariamente, reprimiendo a la APRA. En 1950 fue reelecto tras vencer una rebelión en Arequipa y aprovechó la bonanza de la Guerra de Corea para impulsar obras públicas. En 1956, convocó elecciones, ganando Manuel Prado Ugarteche, quien estableció una alianza con el APRA y estabilizó la economía. En 1962, una junta militar liderada por Pérez Godoy anuló elecciones, y en 1963 Fernando Belaúnde asumió, promoviendo obras y reformas, pero en 1968 fue derrocado por Velasco Alvarado. Velasco implementó nacionalizaciones y reforma agraria, pero la crisis y represión llevaron a su caída en 1975. Morales Bermúdez lo derrocó, convocando una asamblea que aprobó la Constitución de 1979. La democracia retornó en 1980 con la elección de Belaúnde. Durante los 80, Perú enfrentó una grave crisis económica y violencia de grupos terroristas. Belaúnde desde 1980 a 1985, y Alan García desde 1985 a 1990, no lograron resolver estos problemas. En 1990, Fujimori asumió, aplicó el Fujisoc. Es así que la lata de leche evaporada que hoy costaba en la calle 120.000 intis, costará a partir de mañana 330.000 intis. El kilo de azúcar blanca, que solo se conseguía a 150.000 intis, costará a partir de mañana 300.000 intis. Dio un autogolpe en 1992. Tomar las siguientes trascendentales medidas. Primero, disolver temporalmente el Congreso de la República hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo, la que se aprobará mediante un plebiscito nacional. El GEN capturó al líder de Sendero Luminoso y firmó la Constitución de 1993. Reelegido en 1995, cayó en 2000 tras un escándalo de corrupción por los Vladivideos. Y Paniagua asumió interinamente. En 2001, Toledo ganó la presidencia, enfrentando conflictos sociales. En 2006, volvió García, impulsando la economía, pero con conflictos como la masacre de Bagua. En 2011, Humala gobernó con programas sociales, seguido de Kuczynski en 2016, y el Congreso quería vacarle por perdonar a Fujimori, quien renunció en 2018, sucediéndolo Vizcarra, luego destituido por corrupción en 2020. Tras la crisis política, asumió Sagasti, que gobernó desde 2020 a 2021, manejó la crisis policial tras las protestas y anunció la compra de vacunas contra el COVID-19 en 2021,
Castillo ganó, pero su gobierno estuvo marcado por controversias y acusaciones de corrupción, pero fue destituido en 2022 tras un intento de autogolpe. Asumiendo Dina Boluarte, enfrentó acusaciones de corrupción y el allanamiento de su domicilio, pero negó las acusaciones y propuso adelantar elecciones para 2024, pero el Congreso lo rechazó.